Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a nuestro primer programa. Hoy tenemos un programa muy especial porque no va a ser como lo venimos haciendo hasta ahora, no va a ser el típico cuestionario, sino que vamos a dedicar el programa íntegro a la música y tenemos, bueno, pues a la enciclopedia musical. No podíamos hacer este tipo de programas sin él, pero antes de descifrar quién es nuestro invitado, voy a presentar a mi compañero Esteban Novillo, periodista. ¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Pues sí, prácticamente nuestro primer programa con el invitado ha terminado por convertirse en una sección porque bueno, da para hablar de mucha música y bueno, desde que ha entrado en el plató hasta cuando le llaman por teléfono, respira música por los cuatro costados. Sí, sí, de hecho hay un montón de gente, esto ya lo hemos hablado con el otro programa, que dice que sí, José Ramón Pardo, periodista y director de Rama Lama Music, que hoy nos acompaña, no conoce una canción, es porque no existe. José Ramón, Hola, muy ¿qué bien. tal? Pero ojalá fuera verdad. Es decir, a mí me gusta mucho la música, conozco muchas canciones e ignoro muchísimas más, muchísimas más. Es decir, en el mundo se publicarán al año 100.000 canciones. Yo recuerdo de mis tiempos mozos, estando en Antena 3, yo hacía un programa sobre música que exigía memoria, la gente preguntaba y tal. Y Pumares hacía lo mismo con cine, y era muy popular y lo hacía muy bien. Y un día que me preguntó, ¿quién sabe más? Digo, mira, España hace 100 películas al año y España hace 10.000 canciones al año, las graba. Por lo tanto, lo de él puede verse las 100, yo no puedo oír las 10.000. Por lo tanto, él sabe más que yo en lo suyo, yo hago lo que puedo en lo mío. Bueno, claro, pero son ámbitos distintos, Sí, ¿no? sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a iniciar una serie de programas, ¿no? Sí. De música, y vamos a empezar con la música de los años 60. Vamos a empezar con la música de rock y de pop. Primero vamos a explicar lo que es el rock o algo así y luego un poco lo que pasó. Si os parece bien, vosotros mandáis, como yo no hablo nada. Yo haría de la primera parte pues casi 3 programas. Uno que pasaba en Madrid, otro que pasaba en Cataluña y otro que pasaba en el resto de España. Perfecto. Y hoy le tocaría a Madrid. Pues empezamos por Madrid. Por cierto, yo os pediría que cuando yo venga que cambiéis el título del programa, porque yo vengo a contar historias y eso de déjate de historias, no el programa, sino el nombre del canal entero, ¿no? Lo veo ahí, lo veo en los rótulos, déjate de historias, parece que me lo dice a mí, no te enrolles, más o menos sería no te enrolles. Pues vosotros Sí, preguntáis. no, lo primero que, bueno, vamos a hablar en el programa de hoy de Madrid, pero primero que habrá mucha gente que le haces esa pregunta y no sabe contestarla. En este caso tú sí nos la puedes contestar, ¿qué es el rock? Ay, qué es el rock. Ya tenemos el primer programa completo. El rock fue una música que nació en los Estados Unidos, el rock and roll en los años 50, y que es un cruce, una mezcla de música blanca y música negra. En Estados Unidos había una sociedad muy dividida, muy grande, un 90% de blancos, un 10% de negros. Sin embargo, el 10% de negros tenían mucha potencia musical y hacía una música que se llamaba canción espiritual, blues, canciones de trabajo, y los blancos, la música básica y fundamental, se llamaba la música country, música campesina, que era un cruce de todas las influencias que habían llegado ingleses, irlandeses, alemanes, noruegos, suecos, latinos, y entonces la música blanca era muy melódica, la música negra era muy rítmica. La música melódica a los negros les parecía muy blanda, la música rítmica a los blancos les parecía muy agresiva. Y no había forma de unirlas porque había radios de música negra, radios de música blanca, sellos de discos blancos, sellos negros, Claro. había locales de conciertos, cuando cantaba country no había ningún negro y cuando cantaban blues no había ningún blanco. Pero la radio, primero la radio y luego la tele, fue importante porque tú en tu casa sí podías oír música negra, digo en mi caso que no lo soy, y el negro podía oír música blanca y ningún compañero le iba a decir qué haces. Y entonces los negros se dieron cuenta del potencial melódico, incluso de las letras blancas y los blancos del ritmo. Y uniendo las dos cosas salió esa mezcla que llamamos o llamaron rock and roll. ¿Y cómo llega eso desde Estados Unidos a España? Porque ahora realmente el día que sale una canción en Estados Unidos, al segundo la tenemos aquí, pero Claro. en ese momento, ¿cómo llega? Pero eso le dábamos un retraso de 5 o 6 años, no era gran cosa. Bueno, es verdad, no me parece tampoco gran No, cosa. fíjate, el año 56 es el año que Elvis Presley es número 1, casi más de medio año en las listas americanas. Empieza con el Hard Rock Hotel, luego Don't Be Cruel, es decir, mete 5 o 6 canciones en el número 1. En España la canción más vendida, da vergüenza de decirlo, el desfase que había, se llamaba Torre de Arena de Marifé de Triana. Es decir, la diferencia era brutal en el 56. Sin embargo, en el 59 empieza a haber grupos de rock en España
y en Italia y en Francia, mucho más en Inglaterra, que tienen un idioma común. Entonces, no es que llegue a España, invade todo el mundo la música que se pone de moda y sobre todo es la música que los jóvenes, y miro para mí, lo que entonces lo era, reclaman tener una música propia. Los jóvenes han empezado a trabajar, han empezado a tener dinero propio, han empezado a vestirse distinto. El vaquero, que era ropa de trabajo, la convierten en ropa como símbolo, en los tupés, las chupas de cuero, pero no tenían música propia, la música era la misma que los padres. Y de pronto salen unos locos chillando mucho, los padres dicen, estos son muy malos, los hijos dicen, para mí. Y entonces esa ruptura generacional es la que hace que el rock and roll acabe invadiendo todo el mundo. Una vez publiqué un artículo donde decía que un español, yo mismo, que bajo en el ascensor con un chico que tiene 40 años menos que yo, nos podemos pasar los 10 pisos, yo vivo en un 10º, diciendo que iba a hacer bueno o iba a hacer malo, o no hablando, mirando, sí, mirando las lucecitas que se encienden y se apagan, diciendo, pensando a ver si se acaba y llego abajo. Sí. Y el joven lo mismo. Y sin embargo, cualquier joven de cualquier país del mundo tiene un lenguaje común, que es el rock. Tú puedes hablar de rock con un sudafricano, un japonés, un australiano, y tenemos canciones comunes y culturas comunes. Entonces llega a España por ese reflejo, esa imitación que teníamos por lo americano, empujado también por el cine. José Ramón, has hablado de grupo, pero antes las bandas, los grupos se llamaban conjuntos. Nos llamábamos, yo tenía un conjunto. Sí, lo sé. Hay una canción famosa, yo tenía un novio que tocaba en un conjunto rock, de Ruby y los Casinos. Ella llevaba las baquetas. Se llamaban, eso fue los primeros que se independizaron. El rock significó también una cosa, se pasaba de la Big Band, de Glenn Miller y demás, que eran de 13, 14 músicos, a grupos de 4. Los empresarios preferían al grupo de 4 porque llenaba el local igual, hacía la misma cantidad de ruido gracias a los amplificadores, pero era más barato los viajes, los sueldos, los hoteles, entonces contrataban grupos. Y en Italia fueron los primeros que dejaron, antes había cantantes acompañados por una orquesta. En Italia fue el primero que hizo un grupo autosuficiente, que se llamaron Renato Carosone e il suo Complexo. Y a partir de ahí, del complejo, que significa un conjunto en español, Gianni Ales y su complejo, Marino Marini, todos eran y su conjunto. Luego todos nos llevábamos conjuntos. Cuando ya llegó la cultura anglosajona y era el Adam Group, pues era grupo. Ya hubo algún grupo en España que se llamó Group, que era más avanzado, pero fundamentalmente conjunto. Los grupos de entonces éramos conjuntos y cuando cambió el nombre también lo habíamos dejado nosotros. Pues José Ramón, si te parece, vamos a empezar a hablar de esos grupos o conjuntos de rock. No sé por cuál quieres empezar, sé que nos has preparado un montón de fotos. Pues vamos a ver, hoy vamos a hablar de la primera mitad de los 60 y vamos a hablar de Madrid. En Madrid, para mí, el primer grupo que se pone en marcha como tal o como conjunto es Los Estudiantes. Los Estudiantes. Los Estudiantes es un conjunto que sale del Colegio Sagrada Familia y está comandado por Pepe Barranco. Pepe Barranco era un estudiante, puede tener ahora 76 años, 77, yo creo, que se movía como Elvis, cantaba como Elvis. El resto del grupo fue cambiando con el tiempo. Fueron los primeros en grabar un disco, el año ya 59 grabaron un disco cantando en inglés todas las canciones menos una, haciendo canciones anglosajonas y eran francamente muy buenos. E imitando esto, ¿cómo se lanzaron? Entonces en Madrid no había conciertos de grupos rock, no existía el grupo rock, no había conciertos. Pero muchos colegios tenían lo que se llamaban revistas habladas, que era una especie de programa de radio, de televisión, sin radio ni televisión. En el salón de actos, unos locutores que eran de la casa, pues recibían actores, magos, acróbatas, un poco el programa magazine. Y no pagaban a nadie. Por lo tanto, para tener música, lo mejor era un grupo del colegio que tocara, que le gustara tocar para ligar y que no quisiera cobrar. Y ahí vi yo por primera vez, yo estudiaba en ese colegio, vi por primera vez a Los Estudiantes. De hecho, Pepe Barranco era compañero de clase de mi hermano Fernando, que tiene un año más que yo. Entonces vi aquello y me dejó muy, muy palmado. Y otros colegios, el Colegio Calasancio, el programa Altavoz y tal, hicieron algo parecido. Entonces, los estudiantes se dieron a conocer así y poco a poco las compañías de discos empezaron a acudir
a estos sitios a ver a los grupos. Los estudiantes fueron muy avanzados, pero no tuvieron mucho impacto comercial porque cantaban en inglés, cantaban rock and roll y eso no acababa de cuajar en un momento donde lo que funcionaban eran las baladas, donde funcionaba... ¿Ni siquiera la gente joven? La gente joven no podíamos hacer más que verles, no había discos, porque quien manda en las compañías de discos siempre es más mayor que el que compra. Los que hoy día hacen discos, los ejecutivos, son gente mayor que los fans. Es decir, entonces ahí pasaba lo mismo. Claro. No creían en eso, preferían solistas. Tito Mora, Luis Gardey, José Guardiola, gente que cantaba, grababan con una orquesta detrás y estaban en la línea de los baladistas italianos y franceses. Y no creían mucho en esto y empezaron a hacerlo a ver qué pasaba y vendían muy poco. Y para mí ese fue el primer grupo. El segundo, pues de otro colegio, los Pequeñiques. Los Pequeñiques eran de Ramiro de Maeztu. Yo soy un tipo raro porque yo en cuarto dejé la Sagrada Familia y pasé al Ramiro, por lo tanto... Has tenido mucha suerte, ¿no? De grupo en grupo. He tenido mucha suerte o es que me echaban de los colegios, no me acuerdo. No, pero No me coincidir acuerdo muy primero en bien. un colegio con un Sí. grupo y luego en otro con otro. Pero es que además en el otro colegio, en quinto de bachillerato, ahora la gente dirá, ¿qué es eso de Sí. quinto? Había quinto, sexto y preu. En sexto yo tenía en mi clase, en sexto, que una clase de 30, estaba Alfonso Sainz, saxofonista de Pequeñiques. Estaba Ignacio Martín Sequeros, luego bajista de Pequeñiques. Y estaba José Luis González, que luego fue teclista de los Sonos, posteriormente teclista y cantante de los Pasos. Es decir, en una clase de 30 alumnos había, bueno, yo tocaba en un grupo, pero yo era muy malo. Y luego, Esteban, esto es para ti, estaba en mi clase José Ramón Ramos, internacional de baloncesto. Claro, es que te iba a decir, digo, yo prácticamente todas las semanas voy al Ramiro de Maeztu a ver baloncesto, pero ahora estamos hablando del Ramiro de Maeztu desde la música. Yo tenía en mi clase a José Ramón Ramos y en el curso siguiente a su hermano, que también fue internacional español. Y en mi caso yo tenía a Alfonso Sainz, que era el saxofonista, y en la clase siguiente estaba Lucas, que era el guitarrista. Y allí en unos festivales que se hacían en el Salón de Actos del Ramiro, que era muy importante, muy grande, ahí empezaron a tocar los Pequeñiques y eso se hicieron mucho más comerciales. ¿Qué nivel de alumnado, ¿eh? No, es que es tremendo. impresionante, Sí. increíble, pero es que además tenemos unas fotos fantásticas que nos has enviado. Sí. A ver si el equipo de realización nos pone alguna total para que nos puedas explicar quién era quién de los Pequeñiques. A ver, bueno, depende. Los Pequeñiques tienen una carrera muy extraña. Durante los primeros años tuvieron 5 cantantes distintos. Y como se le iban, a partir del 66 decidieron hacer música instrumental. Aquí tenemos a los Pequeñiques de la primera época. Bueno, vamos a ver, en la foto de la derecha de abajo ya tenían formación cuando ya tocaban instrumental. En la de la izquierda mía, el primero es Tony Luz, el guitarrista que falleció hace unos meses. El de en medio con bigote echado para adelante es Ignacio Martín Sequeros. El que está detrás arriba es Alfonso Sainz. El que está a su derecha es Tony Obrador, mallorquín. Aquí, por ejemplo, la de arriba de esta nueva, el de la izquierda es el primer batería que tuvieron, que es Pepe Nieto. Después, no le distingo muy bien, el de la derecha último es Junior, que fue su cantante en esa época. Creo que el siguiente es Alfonso Sainz, Tony Luz, Lucas Sainz e Ignacio Martín Sequeros. Es decir, la imagen está un poco distorsionada y ya he pasado bien el examen, ¿o no? Bueno, con matrícula de honor, ¿no? Eran compañeros míos, por eso les conocía mucho. ¿Y de dónde viene el éxito de los Pequeñiques? Eran muy buenos, tocaban muy bien y tenían buenos equipos. En esa época la mayor parte de los grupos nos hacíamos las guitarras. Comprábamos una guitarra normal, la pintábamos de negro para que pareciera otra cosa y le poníamos una pastilla, que es una, digamos que son 6 micrófonos atornilladitos allí, cada uno debajo de una cuerda y hacía que sonara más fuerte. Y así empezamos tocando y tal. Luego incluso algunos, mi hermano Fernando estudiaba ingeniero de telecomunicación, de ahí el nombre de los telecos de nuestro grupo, se fabricó una entera. Es decir, cogió una guitarra, midió, pesó, calculó, tal, y fabricó 2 guitarras que todavía existen. El guitarrista actual de los Coronas, Fernando Pardo, que es hijo suyo, sobrino mío, tiene en casa esa guitarra. ¿En serio? todavía. Qué bueno. Pesaba 1 tonelada, porque Qué bueno. no nos damos cuenta, pero las guitarras, las cuerdas
se enganchan arriba y abajo y al final las van tirando. Y el tirón que hay sobre el brazo es de 18 kilos. Entonces se dobla el brazo. Claro. Normalmente los brazos, que son de madera, llevan por dentro un vástago de hierro gordo para que no se doblen. Y entonces eso hace que también tenga que estar bien sujetada la caja, porque si no se rompe. Entonces la caja que hizo mi hermano era maciza. Y aquello te rompía el hombro, pero bueno, con eso íbamos tirando. Y ahí está, ¿no? Ahí estaba. Y José Ramón, yo no sé si tú lo sabes, pero a mí siempre me ha llamado la atención el nombre de los pequeñiques. ¿Sabes de dónde viene? Sí, sí, lo sé. Los Porque es pequeñiques, como, no sé, me resulta Sí, extraño. curioso, sí. Curioso. los pequeñiques no tenían nombre, como ningún grupo tenía nombre. Es decir, los estudiantes era porque estudiaban. Y los pequeñiques eran más jóvenes, eran muy pequeñitos, y yendo a un programa de radio intercontinental, un locutor les bautizó. Como eran pequeñitos, les llamó los pequeñiques. No les llamó los 7 enanitos, De milagro, ¿no? pero les llamó así. Y de hecho, al principio, en algunos artículos de prensa se ponía con Q, Sí. de pequeño, pequeñique. Y ellos ya, para ser más internacionales, Lo pusieron pusieron las con dos K. Ks. Pues lo mismo que le pasó a Karina, que se llama Maribel Llaudes, y un tipo, cantante, Torrebruno, de su casa de discos, la vio, qué niña más Karina, que es italiano. Y entonces a la Karina italiano, que es con C, le pusieron K y se quedó con nombre. Anda. En nuestro caso, 2 de los 4 estudiaban telecomunicación, fueron los que empezaron, se llamaron los Teleco. Cada grupo tenía Dick y los Relámpagos, ahora se llaman los Relámpagos, que estaban en esa época, imitaban, eran solo instrumentales, imitaban a un grupo que era muy potente en Estados Unidos, se llamaba Johnny y los Huracanes, Johnny and the Hurricane. Entonces ellos dijeron Dick, que era el batería y sigue siendo, porque siguen tocando, Dick y los Relámpagos, en lugar de los Huracanes, los Relámpagos. Y así... De hecho, te quería preguntar por los Relámpagos porque sacaron, estamos hablando de los 60, pero sacaron disco en 2000, 2001. Y van a sacar disco. uno, están preparando un también. disco muy bueno, Tremendo. pues, en su estilo tocando coplas. Las grandes coplas tocadas por... Están grabándolos ya. Lo sé porque además los voy a editar yo. Estuvimos qué hablando, bueno. les dije, a mí me gustaría sacar ese disco. Oye, empezaron muy pronto imitando... Es decir, es un grupo muy potente porque tenían muy buenos músicos. Entre otros estaban Pablo Herrero y José Luis Armenteros. ¿Quiénes son Pablo Herrero y José Luis Armenteros? Pues los autores de de Un beso y una flor, Libertad sin ira, Eva María, Cuéntame. Es decir, han hecho canciones para todos los grupos. Quizás el tándem de compositores, todas las de Nino Bravo, Juan Bau, bueno, incluso hicieron canciones para Rocío Jurado, han hecho canciones para mucha gente. Además, canciones para toda la vida. Y eran componentes de ese grupo. Y fueron los primeros que empezaron a grabar sus propias canciones. Aunque luego adaptaron también cosas clásicas. Es decir, hicieron una cosa tan clásica como Noche de Relámpagos, ni de Jean-Pierre, que la gente cree que es una adaptación, es una sardana y es de ellos. Es decir, tuvieron mucho mérito. Y pronto quitaron lo de Dick y se quedó solo en los Relámpagos. Tenemos fotos también de los Relámpagos, a ver También si podemos verlas. Vamos a ver, normalmente tenemos las portadas de las recopilaciones que ha hecho Ramalama, que las he traído yo, había que aprovechar el tirón. Claro. Pero mira, por ejemplo, ahí hay un periódico de la época, una revista, Lleno Total en el Price. Mira, en esa revista aparecen los Pequeñiques, estudiantes, Dick y los Relámpagos, los Tonys, Eddie, que había sido cantante de Pequeñiques, y los Diamond Boys. Y me gustaría hablar de los Tonys y de los Diamond Boys. De los Diamond Boys no hay foto, por lo tanto, los Diamond Boys es un grupo que no figuraba en el cartel del primer festival del Price, vinieron de relleno desde Gibraltar. Eran unos chicos de Gibraltar que empezaron a tocar y a cantar y dejaron a todo el mundo con la cara alelada. Eran buenísimos, tenían buenos instrumentos, no los habían fabricado. En Gibraltar sí llegaban las guitarras eléctricas inglesas y americanas. Y tenían un chaval que cantaba muy bien, un chaval muy joven, al que nadie hicimos mucho caso, que después como compositor fue el autor de Las Flechas del Amor, pero de muchas más canciones. Y de pronto en el año ya 70 y algo, 76, 77, aparece en el número 1 de las listas americanas con Nunca llueve en el sur de California. Y era Albert Hammond. Sí. Y cuando vino a presentar el disco a España, le trajo a la compañía, la sorpresa de la compañía es que nos conocía a todos nosotros, a los periodistas de la época y todos a él,
Nadie de estos chicos que eran jóvenes entonces sabía que había estado tocando en los festivales del Price. Sí, Y la porque- vida da esas vueltas. Mira los relámpagos, ahí están. Sí, a ver si lo podemos El de ver. la pipa es Dick, Ricardo, Dick. Y el de la guitarra, José Luis Armenteros. El que está a su lado Ahí. es Pablo Herrero. Y el que está a la derecha abajo es Ignacio Sánchez Campins, que sigue tocando, tanto Dick como él siguen tocando con los relámpagos. Y hicieron las canciones que vienen ahí, que ustedes en la tele no van a poder ver, porque es muy pequeñito, pero Tweet de los Siete Hermanos, Cuando cesa la lluvia y otras, son canciones que ya componían ellos y lo hacían muy bien. Y siempre, solamente grabaron un disco con cantante y no funcionó, siempre fueron instrumentales. Qué curioso, ¿no? Que no funcionara. ¿De qué hablamos ahora? ¿De Mickey y los Tonys? Por ejemplo. Vale, Venga, de aquí Diego. los Tonys. Sí, Pero los Tonys eran un grupo de la SAFA, la Sagrada Familia, que no tenían cantante y tenían como líder a un chico que se llamaba Antonio del Corral, Antonio del Corral, que cuando dejó los Tonys se fue a Miami con Julio Iglesias y ese guitarrista de confianza de Julio Iglesias. Y tenían un grupo sin cantante y un buen día apareció un chaval que había vivido en el extranjero, su padre era diplomático, Miguel Ángel Carreño, y dijo que él cantaba como Elvis, y se movía como Elvis. Le probaron y fue la bomba. Ese Miguel Ángel Carreño es el famoso Mickey. Se movía de tal forma que en los carteles del Circo Price, cuando cantaba, ponían Mickey, el hombre de goma. Pero se movía, y sigue moviéndose. Y también está a punto de sacar un nuevo disco. Y no digo que lo va a sacar porque me da vergüenza, ¿Por qué? porque lo voy a sacar yo también. Ah, bueno, José Ramón, pues eso es ¿No? fantástico, Está ¿no? el disco ya grabado, estupendo, y lo vamos a sacar. Ramalama se dedica a la recuperación de... Sí. Y José Ramón, nos queda muy poquito tiempo de programa, pero todo lo que nos estás contando lo podemos encontrar en este libro, ¿verdad? No, bueno, este libro, que es un doble, esa es mi cámara, Sí. doble DVD y triple con el making of, este es un concierto que dieron 50 años después. Los mismos músicos, está en 2 DVDs y es impresionante volver a ver a Relámpagos Íberos, los Pop-Tops, los Brincos, Kurt Savoy, Mike Kennedy, Pequeñiques, Continentales, es decir, los grupos de esa época 50 años después. Y se ve que no están igual de jóvenes, pero suenan francamente bien. Qué bueno. Desde luego que sí. Pues ya casi hemos terminado el programa. No sé, Esteban, si tienes alguna curiosidad. Con José Ramón, por supuesto, seguiremos Sí. en muchísimos programas porque vamos a hacer una saga de Sí. esto. Ya vemos Yo que... sí quería hablar antes de acabar el programa, que lo hemos hablado justo antes de empezarlo, que la música en esa primera mitad de los 60 era de aficionados. Sí. Sí, exactamente. Que es una cosa que nos puede llamar mucho la atención, porque ahora en cuanto vemos sacando discos y demás, parece Se ya... hacen millonarios. Claro, Sí. claro, ya millonarios, pero era música aficionada. Todos los músicos de la época, españoles, ingleses, americanos, dicen lo mismo, que cantaban para ligar, para impresionar a las chicas. Un poco lo que hacíais en el Y era cole, exactamente que lo nos mismo. has contado De hecho, antes. cuando yo tocaba en los Teleco, había una chica jovencita, bastante más joven que yo, con la que llevo casado más de 40 años. Fíjate. Sí, pero, O sea, te funcionó. sí, Hombre. han salido. La debí impresionar. Mira que era malo yo. Y feo no hace falta decirlo. Está aquí. Pero bueno, se ve que la música impresiona. Oye, lo que una la música, ¿no? Sí, sí. Desde luego que sí. Pues, ¿qué tenemos para el siguiente programa? Vamos a hacer un Pues la resumen. misma época, pero en Barcelona. En Si Barcelona. os parece. Perfecto. Y por cierto, aprovecharemos para contar lo del Price, que lo Sí, hemos lo citado, hemos citado. aunque sea de Madrid, no me ha dado tiempo a explicarlo. Yo es que, Vale, pues empezamos con el Price y luego yo continuamos es que hablo con muy Barcelona. poco y no me ha dado tiempo a contarlo. Bueno, José Ramón Pardo, periodista y director de Ramalama Music, muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente capítulo, vamos a Volveré. llamarlo así. Oye, me veo en la tele y me veo muy guapo. Si no os importa, voy a decir a mi mujer, que es la que me viste, que me ponga igual, que me veo muy bien en cámara. Oye, perfecto. Perfecto. Perfecto, No sí. en todos los programas, pero en el próximo sí. Vale, me parece fantástico, genial. José Ramón. Venga, bueno, y a ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos. Les esperamos aquí en Déjate de Historias Televisión. Y como tengo tantas ganas de terminar y hacerle más preguntas a José Ramón, se me ha olvidado despedir a mi compañero Esteban Novillo, perdona. Hasta la próxima. luego. Hasta la Aquí próxima. estaremos con José Ramón en nuestro primer programa. Desde luego que sí. Y bueno, ya saben, sigan viendo todos los programas de Déjate de Historias Televisión. Hasta luego. Hasta el próximo.